Es súper importante si queremos vivir felices, si queremos vivir en paz, que pasemos el máximo tiempo conectados a nuestra esencia y el mínimo tiempo conectados a nuestro ego. Y ahora viene la pregunta y que se me hace mucho. Bueno, Javier, ¿cómo puedo saber cuándo estoy en mi esencia o cuándo estoy en mi ego? Pues de eso voy a hablar en el programa de hoy y te voy a dar unas indicaciones muy claras. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado a las 8 de la tarde, hora española, en vivo en YouTube. Si estás ahora en YouTube, te propongo que le des a suscribirte y campanita, activa las notificaciones para no perderte nada. Y luego también voy subiendo, aparte del programa, que son todos los días, como te digo, de lunes a sábado, voy subiendo algunos vídeos más cortos, inspiraciones más cortas, luego algunos vídeos también de 4 o 5 minutos. Así que estate súper atento a mi YouTube porque estoy compartiendo muchos días, 2 veces al día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta que lo hablemos, que es un tema que a la mente racional le vuela la cabeza, porque no estamos acostumbrados a procesar con todo lo que te voy a estar hablando hoy. Pero vas a ver como si estás aquí no es casualidad, si estás aquí es porque hay algo que tienes que aprender de este programa, estás aquí es porque hay alguna cosa que vas a integrar de más, si estás aquí es porque algo te va a hacer un clic, ¿vale? Así que te pido que estés súper atento y te voy a dar una serie de indicaciones para que veamos con ejemplos del día a día, porque cuando te doy estas enseñanzas consiste en traerlas a tierra, es decir, aquí no estamos, por lo menos no es mi manera de transmitirte las enseñanzas de despertar espiritual. Mi manera no es de vamos a ser más espirituales que nadie y qué guay que soy porque estoy dentro del mundo de la espiritualidad. No, eso no, para mí no me sirve para nada. Para mí me sirve qué es lo que aprendo y me hace despertar espiritualmente, que ya a día de hoy lo puedo utilizar en mi vida. Es decir, es una espiritualidad aterrizada, es una espiritualidad que unimos cielo y tierra, materia y espíritu, mente y corazón. Sí, súper importante, que no simplemente estemos, porque si no al final se quedan en cosas abstractas, que si no las terminamos de aterrizar, nos sirven para bien poco. ¿Vale? Así que te voy a hablar, como te digo, con ejemplos de cosas que nos encontramos con el día a día. Bueno, importante porque nos estáis escribiendo mucho tanto a mí en privado como también en secretaría. Estamos empezando la segunda quincena del mes de junio del 2022 y a día de hoy tenemos las plazas cubiertas para la convocatoria de junio, ¿vale? Te digo que como soy yo el que doy todas las clases, tenemos más solicitudes que plazas disponibles, por lo tanto, cuando las abrimos se llenan relativamente rápido. Así que a día de hoy, si lo estás escuchando en vivo, están cubiertas las plazas, pero te voy a dejar como siempre un enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas ir y ver el procedimiento para asegurarte plaza para la siguiente convocatoria como tienes que hacer. Pero en esta de junio nos encantaría, pero ya no podemos dejar entrar a nadie más porque yo estoy muy enfocado en compartiros contenido, pero también en resolver las dudas dentro del área de miembros y soy yo el que resuelvo todas las dudas, ¿vale? Así que al final te voy a hablar un poquito más de ello. Pero bueno, vamos al tema de hoy, el ego y la esencia del ser. ¿Cómo detectar qué parte de ti es ego y qué parte es esencia? Bueno, primero de todo, antes de ver las diferentes cosas, te tengo que explicar qué es para mi ego y qué es para mi ser, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que entender también algo. ¿Por qué decimos de estar más conectado? Fíjate que cuando te digo, en mi introducción no te he dicho cómo puedes hacer para disolver el ego, no, sino te digo cómo puedes hacer para estar más conectado al alma y menos conectado al ego. ¿Por qué? Porque si estamos más conectados al alma y menos al ego, tendremos más paz. Porque el ego generalmente nos va a traer conflicto y sufrimiento.
y estar conectados al ser generalmente nos va a traer paz, ¿vale? Dicho esto, que también es importante que entendamos que tenemos que ser humildes y el ego es algo. Ahora te voy a definir qué es el ego, porque también hay mucha confusión. A veces se interpreta el ego solamente como egocentrismo, ¿no? Y esa podría ser una de las miles manifestaciones del ego. Pero el ego va mucho más allá. El ego, cuando hablamos de ego dentro de la espiritualidad, dentro del despertar espiritual, no es lo que conocemos como egocentrismo o ególatra, sino tiene un significado más profundo que ahora lo vamos a ver. Pero es importante que entendamos que esta construcción que llamamos ego, la necesitamos para el día a día, para vivir. Y ahora vas a ver por qué la necesitamos. Es decir, porque estamos en un mundo físico donde hay unas leyes físicas y donde necesitamos de una personalidad, donde necesitamos de una individualidad, ¿sí? Donde necesitamos interpretarnos y definirnos también como seres individuales. Entonces, dentro del mundo físico es necesario que tengamos esta construcción del ego. Créeme que el universo, puedes decirle el universo, el Dios, lo que sea, no crea la construcción del ego si no fuera necesaria para estar en el mundo físico. Es decir, las casualidades no existen. Los seres humanos, si tenemos ojos, es porque tenemos que tener ojos. Si tenemos cabeza, es porque tenemos que tener cabeza. Y si tenemos uñas, es porque tenemos que tener uñas. Y si tenemos ego, es porque tenemos que tener ego. O sea, no hay casualidad, hay cosas que las podemos llegar a entender, otras que no las podemos llegar a entender, pero para movernos en el mundo físico es necesario del ego. Entonces, vamos a ver qué es el ego. Mira, el ego es la identificación con lo que no eres. Y ahora vamos a profundizarlo un poquito más. La identificación, por ejemplo, con tu cuerpo físico. Porque tú no eres tu cuerpo físico, eres más allá de tu cuerpo físico. Muchas veces habrás escuchado que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Es decir, nuestro cuerpo físico no es lo que realmente somos, es algo que llevamos porque lo necesitamos en este mundo físico. Por lo tanto, pero sí, y esto que te puede parecer algo un poco abstracto, un poco espiritual, la física moderna ya lo ha demostrado, es decir, tú me ves a mí y tú ves el cuerpo físico de Javier, o yo te veo a ti y veo tu cuerpo físico, pero si empezamos a analizar eso un poco desde la física moderna, desde la física cuántica, realmente lo que estamos viendo no es un cuerpo físico, eso es una definición que le hemos dado a algo. Lo que estamos viendo es un conjunto de partículas atómicas y subatómicas vibrando a una determinada frecuencia que condensan en una energía aparentemente densa que nosotros lo percibimos como un cuerpo físico porque le hemos llamado así. Pero si lo empezamos a ver desde un punto de vista microcósmico, es decir, desde un punto de vista cuántico de partículas pequeñas, y lo empezamos a ver a través de máquinas de última generación, no vemos un cuerpo físico, vemos ahí un montón de energía en forma de partículas moviéndose. Por lo tanto, el ego es nuestra identificación con el cuerpo físico. Y esto es malo, no es bueno. Es bueno porque tú te tienes que identificar con tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar una calle y no vas a querer que te atropellen, ¿no? Porque si no soy mi cuerpo físico, que me atropellen. No, te vas a tener que cuidar, ¿verdad? No vas a decir, bueno, como yo no soy mi cuerpo, pues nada, no me cuido, como cualquier mierda, no muevo el cuerpo y fuera. No, tenemos que cuidarnos porque es nuestro templo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es como, ¿verdad que tú no eres tu casa? A nadie se le ocurriría decir, yo soy mi casa. No, mi casa es un lugar donde vivo, ¿sí? Pero lógicamente, aunque yo no sea mi casa, la voy a tener cuidada, ¿no? No voy a vivir en la suciedad, no voy a vivir de cualquier manera. Bueno, pues con el cuerpo pasa exactamente igual. Nosotros somos mucho más que nuestro cuerpo, nosotros somos biológicamente partículas energéticas, pero espiritualmente somos un ser, somos una esencia, somos un ser espiritual, ¿vale? Entonces, que
nos identifiquemos con nuestro cuerpo está bien, pero también está bien que despertemos a la realidad que te estoy explicando ahora. Porque en el momento que empezamos a despertar y a integrar, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es integrarlo, ya no tenemos tanto miedo a la muerte, ya no tenemos tanto miedo a que nos ocurran cosas malas, ya no tenemos tanto miedo a la integridad de nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque sabemos que en última instancia nuestro cuerpo físico sí tiene un principio y sí tiene un final, pero nuestra esencia no tiene ni un principio ni tiene un final. Nuestra esencia es infinita. Por eso hablamos de que vamos reencarnando, nuestra alma va reencarnando, nuestra esencia, le podemos llamar alma, le podemos llamar esencia, va reencarnando una vida tras otra, hasta llegar a un estado máximo de iluminación, donde ya no tiene la necesidad de reencarnar en un cuerpo físico, sino vivir de manera etérica. Bueno, pues esa es una de las identificaciones de nuestro ego, es decir, nuestro ego es la identificación con lo que no somos, con nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué más también? ¿Qué construcción más tiene el ego? La identificación con nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, principalmente. ¿Sí? ¿Verdad que muchas veces cuando uno está dormido espiritualmente tiene un proceso mental donde no diferencia como si eso fuera el mismo? Es decir, uno interpreta que uno es eso. Yo me di cuenta, digo, durante nuestra vida vamos teniendo diferentes despertares, ¿no? No hace falta que sean despertares muy grandes, pueden ser despertares pequeños, pero que marcan la diferencia. Yo recuerdo uno de mis primeros despertares cuando estaba en un momento difícil de mi vida, que estaba sufriendo bastante con todo el proceso mental que tenía, y me empecé, y hubo en ese momento que integré que yo no eran mis pensamientos y dije, wow, Javier, esto es un discurso, pero no soy yo. Esto es un discurso que tengo en mi mente, pero no soy yo. En el momento que integras eso de verdad, tomas una distancia, porque es igual que nuestro pensamiento es un proceso de nosotros, pero no somos nosotros. Es igual que tu sistema digestivo es un proceso de tu cuerpo, pero tú no eres tu sistema digestivo. ¿Verdad que no se te ocurriría decir yo soy mi sistema digestivo o yo soy mi intestino? No se te ocurriría decirlo, no, eso es una parte de ti, pues tu pensamiento tampoco eres tú, es un proceso mental, pero nosotros vamos mucho más allá de eso. Por lo tanto, en esto, importante que sepamos, ¿qué tenemos? ¿Que eliminar ese proceso mental? No, porque ese proceso mental es una construcción egoica que es necesaria para vivir en el mundo en el que vivimos. Pero una cosa es que tengamos un proceso mental y otra cosa es que estemos poseídos por ese proceso mental. Porque cuando estamos poseídos por ese proceso mental es cuando nos creemos todo lo que nos dice la mente y cuando sufrimos. Por lo tanto, estamos en el ego, sufrimiento. ¿Sí? Y esto, como te digo, es algo que es difícil de transmitir, pero también es difícil de entender si no se ha integrado. Pero a base de irlo escuchando muchísimas veces, se va integrando también. Pero por eso hablamos muchas veces del papel del testigo, del observador, ¿verdad? El papel del observador, ¿qué es? Que te das cuenta de ese proceso de pensamiento y simplemente lo observas sin etiquetar. Imagínate que hay alguien que me dice algo que no me ha gustado, ¿vale? Y simplemente puedo estar de dos maneras diferentes o empezar a pensar, pues mira, porque esta persona, mira que me ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, y no es justo porque tal, ahí que estoy, absorbido, poseído por el ego, por ese proceso de pensamiento. En cambio, si a mí me empieza el proceso de pensamiento y digo, mira, aquella persona me ha dicho esto que no me gusta, y en ese momento, en lugar de dejarme poseer por ese proceso de pensamiento, simplemente observo cómo ocurre ese proceso de pensamiento, empezaré a darme cuenta de que sí, quizás me duele, pero bueno, no es para tanto, y ahí estoy ya en el papel del observador. El papel del observador es en el que tú ya no estás poseído por ese pensamiento, sino te distancias un poco y lo empiezas a observar. Un gran maestro, Osho, decía, igual que, porque hay mucha gente que le da miedo observar su proceso de pensamiento, pero decía, igual que te pones a observar el mar y disfrutas observando el mar, puedes disfrutar observando tu proceso de pensamiento, porque todo es divino. Igual que el mar es divino,
tu proceso de pensamiento también es divino. Y ese es uno de los errores del camino del despertar espiritual, donde intentamos divinizar unas cosas y maldecir otras. Observar el mar es precioso, observar mi pensamiento es desastroso. No, no, no. Va a depender de quién lo observe. De quién lo observe va a hacer, y con la intención y con el nivel de conciencia que lo observes, lo vas a hacer igual de bonito. Observar el mal que el proceso de pensamiento, porque no hay ninguna diferencia. Todo viene de la misma fuente divina. Lo que pasa es que cuando uno está dormido espiritualmente o está entrenándose en ese despertar espiritual, le apetece más observar el mal que el proceso de pensamientos. Pero puedo decirte que puede llegar a ser igual de bonito una cosa que la otra. Bueno, dicho esto, que el proceso de pensamientos es una identificación, o sea, el ego es una identificación con lo que no somos y una parte de una identificación es el proceso de pensamiento, hemos visto que las principales construcciones del ego son la identificación con tu cuerpo físico, la identificación con tu mente, con tu proceso de pensamientos y luego la identificación con tu rol. Eso también es aquello que no somos. Mi rol, por ejemplo, ahora ¿cuál es? Pues de transmisor de unas enseñanzas, de maestro de Reiki, de como cada uno quiera llamar. ¿Yo soy eso? No, es un rol que estoy ejerciendo. Igual que otro puede ejercer el rol de mecánico, otro puede ejercer el rol de lampista, el otro puede ejercer el rol de comercial, el otro de piloto de aviones, la otra de enfermera. ¿Sí? ¿Y es necesario ese rol? Sí, porque tenemos que identificarnos con el rol. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, si eres enfermera, pues está bien que te identifiques con el trabajo de enfermera, ¿no? Pero finalmente tú no eres enfermera. Eso es una parte de tu creación en este mundo físico. Y quien dice, te estoy hablando de profesiones, pero puede estar el rol de padre, de madre, de hermano, de tía. Tú eres padre, eres madre. No, eso es un rol que estás ejerciendo. Hoy ejerces el rol de madre, mañana de padre, el otro de hijo, el otro de sobrino, luego de abuelo. Entonces, tenemos que entender que si te das cuenta, todo lo que es una construcción del ego, esa es una de las cosas que diferencia también al ego del ser. Todo lo que es una construcción del ego es efímero. Tarde o temprano se acaba. No es infinito. Es impermanente. En cambio, tu esencia, tu ser, es infinita y es permanente total. Por eso es una de las características claras que diferenciamos ego, sufrimiento, ego finito, tiene un principio y un final siempre, ser, paz, infinito, no tiene principio, no tiene final. Muy bien. Bueno, pues ahora, dicho esto, en el día a día, ahora vamos a ver las 8, te voy a poner 8 ejemplos del día a día, que es importante que estemos autoobservando nuestro propio proceso, porque nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo sabemos si estoy en el ego o en el ser? Primero, conociendo qué es el ego y el ser, que es lo que te he dado, yo creo que hemos estado durante unos cuantos minutos, pero súper importante, porque si no uno dice, bueno, Javier, ¿cómo puedo diferenciar el ego del ser? Bueno, primero tenemos que saber qué es ego y qué es ser. Y te he estado hablando los primeros minutos de qué es ego y es ser. Si es las primeras veces que lo escuchas, te voy a recomendar que cuando termine el vivo, o si ya estás en la grabación, lo escuches entero, luego lo vuelvas a escuchar otra vez, tomes apuntes, porque hay muchísima información. Y ahora, una vez sabemos qué es el ego y qué es el ser, si queremos vivir en paz, tenemos que intentar estar más conectados al ser y menos conectados al ego. Entonces, en el día a día, diferentes situaciones, vamos a ver 8 que nos encontramos y vas a ver de una manera no clara, sino clarísima, cuando estás en el ego y cuando estás en el ser. La primera de todos, en el conflicto, en una situación de conflicto. Los seres humanos tenemos conflictos también, ¿eh? Eso es importante saberlo, es decir, no es que uno, por muy espiritual que sea, jamás va a tener un conflicto. Como seres humanos, el mundo no depende únicamente de ti, sino de la interacción con otras personas, con otros seres humanos, y en un momento determinado podemos tener un conflicto. La única diferencia entre alguien dormido espiritualmente y despierto espiritualmente es cómo soluciona ese conflicto. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un conflicto, hay dos maneras de proceder. Una, el otro tiene la culpa
Y cuando te estás diciendo o dices que el otro tiene la culpa, estás claramente en el ego. En cambio, cuando dices ¿qué tengo que aprender de esto?, estás en el ser. Y aquí no estoy entrando si el otro tiene más responsabilidad, si menos, porque si empezamos a analizar, no, pero Javier, claro, es que el otro me ha hecho eso y eso está muy mal hecho. Vale, pues estás en el ego. Aquí no estamos intentando analizar si está mal, si está bien, si está regular, si el otro tiene un 90% de responsabilidad y tú un 10%. No estamos intentando analizar eso. Simplemente te estoy intentando dar a entender para que tú sepas cuándo estás en el ego y cuándo estás en el ser. Cuando hay un conflicto, si simplemente estás en la culpa la tiene el otro, la tiene el otro, la tiene el otro, estás en el ego. En cambio, si estás en qué tengo que aprender de esto, estás en el ser. ¿Vale? Venga, segundo ejemplo. Cuando las cosas te van mal, o diferente a como a ti te gustaría. Y esto es aplicable a todo. Te van mal o en el negocio, o te van mal en las relaciones, o te va mal en la economía, o te va mal en la salud, o te va mal en el trabajo que no encuentras, o que estás en un trabajo que no te gusta. En definitiva, cuando las cosas no te van como a ti te gustaría, que lo podríamos definir si quieres para que nos entendamos, cuando las cosas te van mal. Luego veremos que lo malo y bueno es relativo, ¿no? Pero vamos a ponernos para entendernos como que las cosas te van mal. Bueno, pues cuando las cosas te van mal y los responsables son otros, estás en el ego. Cuando las cosas te van mal y asumes tu propia responsabilidad, estás en el ser. Cuando no te va bien la economía porque el gobierno es un corrupto, estás en el ego. Cuando no te va bien la economía y asumes la responsabilidad de qué puedes hacer tú para educarte mejor financieramente, qué puedes hacer tú para traer más abundancia, qué puedes hacer tú para sanar las creencias limitantes que tengas en relación al dinero, qué puedes hacer tú para capacitarte más y poder conseguir un trabajo, un emprendimiento que te genere más ingresos. Cuando estás en todo eso, cuando estás asumiendo responsabilidad de qué es lo que yo puedo hacer, estás en el ser. En cambio, cuando estás diciendo, no, claro, es que a mí he montado un negocio, pero no me va bien porque este negocio no es bueno, o no me va bien porque no es en la zona adecuada, estás en el ego, echando responsables otros, siempre los responsables otros, ego. Asumes tu propia responsabilidad de por qué las cosas te van mal o te van diferentes a como a ti te gustaría ser. Porque créeme que en tu mismo país hay gente que le va muy bien. ¿Sí? Y es así. No, es que vivo en un país socialista, tal. Bueno, pues si vives en un país ultrasocialista, seguro que a lo mejor hay gente que le va bien, e incluso al que no le va bien y no ve salida, se emigra hacia otro lugar y le va bien en otro lugar. Entonces, uno puede seguir metiéndole las culpas a los gobiernos o a los países, o puede asumir responsabilidad. Y créeme que asumir responsabilidad es de las cosas más difíciles cuando uno no ha tomado la acción definitiva de solucionar su vida en el campo que la quiera solucionar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil echarle las culpas a otros. Es mucho más fácil, muchísimo más cómodo. Pero créeme que no es lo que te va a dar avances, no es lo que te va a hacer expandirte, porque si quieres expandirte, tienes que estar más en el ser que en el alma, ¿vale? Así que el punto 2, las cosas me van mal, responsable otros ego, ¿qué yo puedo hacer? Ser. Vamos al 3. Dualidad y no dualidad. Cuando simplemente estás definiendo las cosas como bueno o malo, estás en el ego. Y cuando simplemente estás abierto a que lo aparentemente malo puede ser bueno, estás en el ser. Mira, creo que era Osho también que decía, el necio agarra la medicina y la convierte en veneno. Y el sabio agarra el veneno y lo convierte en medicina. Dicho de otra manera, una persona con sabiduría es capaz de agarrar algo aparentemente malo y convertirlo en bueno. Y la persona ignorante incluso es capaz de agarrar algo bueno y convertirlo en malo. Y eso te habrás encontrado con ejemplos. O sea, hay personas que pasan situaciones complicadísimas en la vida y salen
mejores personas de esa situación, salen más crecidos, más abundantes, con mucha más energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque han agarrado lo aparentemente malo y lo han convertido en bueno, una aparente maldición en una bendición. Bueno, pues cuando estamos en que me ha sucedido esto es malo, 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 estoy en el ego. Cuando abro la mente de que cualquier maldición puede traer una bendición, estoy en el ser. Porque para el ser no hay dualidad, no hay bueno ni malo. Hay experiencias que tenemos que vivir en la vida para nuestra personalidad, para nuestro ego. Claro que hay cosas buenas y malas, pero para nuestro ser no. Y aquí tenemos que poner un poquito de inteligencia, ¿eh? Porque uno puede pensar también y siempre, el ego siempre va a buscar, y esto es importante, ¿eh? El ego siempre va a buscar argumentos para sostener la creencia que tienes. Porque uno me puede decir, bueno, Javier, pero si voy por la calle y alguien me atropella, eso no es, eso es malo, ¿no? Eso es malo. Bueno, eso es el ego intentando buscar argumentos para sostener una creencia. Por eso a mí me gusta, y os doy esta palabra para que la utilicéis, porque el ego necesita muchas veces de sostener en parte su creencia. Entonces a mí me gusta más hablar de agradable o desagradable, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo alguna experiencia fuerte en mi vida, que mi ego la categorizaría de malo, para yo moverme dentro de una interpretación que a mi ego tampoco se le rebote tanto para estar buscando argumentos, lo que digo es que es desagradable, ¿vale? Que también es no dualidad, pero por lo menos ya no estamos en bueno y malo, sino estamos en agradable o desagradable. Por eso muchas veces, cuando uno dice, bueno, entonces una enfermedad es bueno o es malo, no es ni bueno ni es malo, lógicamente es desagradable. No vamos a decir, no, es que es agradable, no, es desagradable. Pero si tú tienes la capacidad para agarrar esa enfermedad y crecer como persona, te puedo asegurar que con el tiempo lo puedes ver como una bendición y agradecer. Porque está el mundo plagado de ejemplos, ¿sí? ¿Una ruina económica es agradable? No, es desagradable. ¿Es bueno o malo? Bueno, si tú lo agarras como un trampolín para decir, yo no quiero volver a vivir esto, yo quiero formarme más, yo quiero tener más conocimiento, yo quiero vibrar más alto, yo quiero sanar mis creencias limitantes, se puede convertir en algo positivo, esa ruina económica que has tenido. Muchas veces la vida nos pone en situaciones extremas para que desarrollemos nuestro máximo potencial. Y esa es la esencia, porque como esencia hemos venido a expandirnos, hemos venido a aprender. Entonces muchas veces si no aprendemos por las buenas, aprendemos por las menos buenas, ¿sí? O por las menos agradables. Pero también te digo que ya estamos en el momento como humanidad de empezar a aprender más desde el amor y no tanto del miedo. Más desde las cosas agradables y no tanto desde las desagradables, ¿vale? Pero cuando estás etiquetando entre bueno y malo, siempre estamos en el ego. Y cuando estás sin etiquetar, estás en el ser. Porque uno podría decir, bueno, si te deja tu pareja, ¿que es bueno o malo? Bueno, aparentemente el ego lo va a etiquetar como malo, me ha dejado mi pareja. Pero, ¿qué pasa si tú pasas la tristeza, pasas el duelo, te trabajas interiormente, empiezas a vibrar tan alto y te aparece otra persona que te hace incluso muchísimo más feliz porque tú estás abierto a que eso pueda suceder? ¿Qué va a pasar? ¿El bueno o malo que te haya dejado la pareja? Bueno, pues no es ni bueno ni malo, es lo que es. Mirad, os voy a contar relativamente rápido, pero creo que es interesante que la tengáis en cuenta, una historia, ¿no? que un maestro le explicaba a su discípulo, que es la historia de un hombre que iba a comprar un caballo, ¿no? Quería comprar un caballo, entonces iba al lugar donde vendían los caballos y encontró un caballo que le gustaba mucho. Entonces, antes de comprar el caballo, fue a ver el dinero que tenía, se lo estuvo pensando, dijo, no sé si voy a tener suficiente dinero porque vio el precio
y se lo estuvo pensando, pero le dijeron que ese caballo era buenísimo. Entonces él hizo por recoger el dinero e ir a comprar el caballo. Y cuando llegó ese caballo ya no estaba. Y él dijo, qué mala suerte, ahora que he recogido el dinero, ya no está el caballo. Y le aparecía un sabio por al lado que le decía, bueno, buena suerte o mala suerte, depende de cómo se mire. Y él no entendía, decía, no, de buena suerte ninguna, mala suerte, porque ahora que he venido ya no está el caballo. Bueno, él seguía y encontró otro caballo que le sorprendió tanto. Era un caballo mucho más bonito, un caballo mucho más joven y además más económico que el caballo que le habían ofrecido. Y decía, ¡wow! ¡Qué buena suerte! Y el sabio le decía, buena suerte o mala suerte, depende cómo se mire. Y él decía, bueno, ¿cómo mala suerte? Buenísima suerte, porque he conseguido el caballo mucho más barato. Bueno, pues él agarraba el caballo, se subió al caballo, iba hacia su casa y en mitad del camino el caballo se empezó como a volver loco y le empezó a zarandear hasta que cayó al suelo y se hizo daño. Y dijo, ¡qué mala suerte! He comprado el caballo y me tira al suelo y me he hecho daño, y tuvo que venir incluso asistentes para llevarlo a un centro médico. Y el sabio le decía, buena suerte o mala suerte, dependiendo de cómo se mire. Bueno, pues la historia termina que en ese centro médico el hombre estaba ahí con dolores, tuvo que pasar un largo tiempo de convalecencia y ahí conoció a la enfermera, la cual se enamoraron y fue su esposa y luego luego tuvieron familia. Entonces ahí él entendió lo que le decía el sabio, que buena suerte o mala suerte dependiendo siempre de cómo se mire, porque nunca sabemos lo que va a suceder. Tenemos que tener en cuenta que nunca sabemos qué es lo que puede suceder después de algo. Algo que aparentemente puede ser una desgracia, como ese que le habían traído el caballo, que le habían quitado el caballo, no había llegado a tiempo para comprarlo, luego le apareció otro caballo mejor y eso pareció ser una bendición, pero luego ese caballo le tiró al suelo y casi le mata y eso parecía una maldición, pero finalmente fue una bendición porque gracias a esa caída conoció a la mujer de su vida, ¿no? Entonces, tenemos que intentar siempre ver las cosas desde ese lugar, del lugar del sabio, que con la información que tenemos nunca podemos saber si algo es bueno o es malo. Entonces es nuestro ego el que va a interpretar esto es bueno y esto es malo, pero nuestra esencia va a ser como el sabio este de la historia, que va a estar ahí y va a decir bueno o malo, siempre depende de cómo se mire, ¿vale? Porque tenemos la mínima información de lo que puede suceder en un futuro, no sabemos. Muy bien, así que dualidad, no dualidad. Dualidad, es decir, cuando estamos en bueno y malo es el ego y cuando estamos en la no dualidad es el ser. Vamos a la siguiente. Crecimiento. Cuando estás buscando el crecimiento en tu vida, yo os digo, es bueno que busquéis la expansión, que busquéis el crecimiento en vuestra vida, en el área que sea. Tienes todo el derecho de querer expandirte. Si quieres expandirte, es tu esencia queriéndose manifestar a través de ti, ¿sí? Pero cuando el crecimiento que buscamos únicamente lo buscamos en nosotros, es decir, en un beneficio para nosotros, o si quieres también para nuestra familia, estamos principalmente en el ego, en aquello que interpretamos como nuestro, ¿sí? En cambio, cuando buscamos un crecimiento y no únicamente pensamos en nosotros y en nuestra familia, sino que pensamos desde un punto de vista mayor, en que se beneficien más personas, estamos también desde el ser. Y esto es aplicable a todo. Si tú estás ofreciendo cualquier producto, tú eres comercial o estás en una tienda y estás ofreciendo cualquier producto, tienes la oportunidad también de situarte en el ego o situarte en el ser. Si tú estás en una tienda de zapatos y tú ofreces los zapatos con la única intención de tú vender los zapatos y al otro, si le van a ir bien, si no le van a ir bien, si le van a quedar bien, si no le van a quedar bien, si los zapatos son especiales para él o no, simplemente piensas en tu venta, estás del ego. En cambio, si tú haces esa venta
pensando lógicamente en que tú quieres vender el zapato, pero de la mejor manera para que se lleve el mejor producto que le pueda ir a esa persona, estás pensando desde el ser. Es decir, no estás pensando únicamente en ti, sino que estás pensando también en los demás. Entonces ahí lo vemos también muy claro, ¿no? ¿Dónde estoy en cada momento? ¿Estoy en el ego o estoy en el ser? 5. Cuando estamos totalmente conectados a nuestro miedo, estamos en el ego. Cuando confiamos, estamos en el ser. Todos tenemos miedo. Los seres humanos tenemos miedo, pero ¿qué predomina en nosotros? Si a la hora de tomar decisiones o a la hora de hacer cosas está predominando el miedo en lugar de la confianza, están más en el miedo, están más en el ego que en el ser, porque el ser siempre confía. Y esto es súper importante que se entienda también. Aquí no consiste en eliminar los miedos, como te decía, ni en eliminar el ser, el ego. ¿En qué consiste? En que la balanza del ser predomine, es decir, que si es posible, si ahora, por ejemplo, estás en un momento de tu vida donde el ego se apodera totalmente de tu esencia y estás un 70% en ego y un 30% en esencia, pues es ir subiendo, que la esencia vaya ganando terreno hasta que llegue un momento que esté 50% ego y 50% esencia, y hasta que llegue un momento que a lo mejor el ego esté en un 10 o un 20% en tu vida y un 70 o 80% la esencia. Pero esto, creerme que es un profundo trabajo interior también, ¿eh? No es una cosa que ocurre de un día para otro, sino que tenemos que trabajar. Yo os insisto mucho en la práctica de autorreiki diaria, en las técnicas del reiki tradicional, como os enseño en Reiki en tu vida. Todo eso va ayudando a conectar cada vez más con tu esencia, sí, que tu esencia predomine y que cuando aparezca el ego lo veas y digas, vale, esto es ego, me voy a la esencia. ¿Sí? Esto es súper importante entenderlo, porque aquí no consiste, como os digo, no, yo he escuchado algunas veces a una persona, no, yo ya tengo el ego disuelto. Bueno, pues decir que tengo el ego disuelto es una manifestación del ego haciéndose el espiritual. Porque no lo necesitamos disolver el ego. Y tenemos que, el ego es súper astuto, ¿eh? El ego es súper astuto y se va a disfrazar espiritualmente muchas veces, que es lo que llamamos el ego espiritual, que es la capacidad del ego de camuflarse de tal manera que pueda parecer espiritual, pero es el mismo ego camuflado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de entrada es no negarlo, es saber que ahí lo tenemos y que vamos a intentar que nos lleve al huerto las mínimas veces posibles, ¿sí? Pero a veces que nos va a llevar, ¿eh? Tú me preguntas, Javier, ¿a ti algunas veces el miedo te lleva al huerto? Sí, me lleva. No sé si, bueno, es una expresión que se utiliza mucho en España, no sé si en Latinoamérica se utiliza esa expresión, pero quiere decir que te engaña un poco, ¿no? O te, digamos, sí, bueno, podría ser en ese caso el ego te engaña, o te persuade de una manera que ni te das cuenta que te lleva a su terreno. Eso sería me lleva al huerto. Bueno, pues el ego, a mí si me preguntan, ¿a ti algunas veces el ego te lleva al huerto, Javier? Me lleva. ¿Algunas veces me engaña, claro que sí. Ya intento estar lo suficientemente despierto, pero es muy hábil. Tenemos que entender que el ego es muy hábil y que la construcción de cómo está montada la sociedad es puramente egoica. Entonces es fácil que algunas veces nos lleve, bueno, pues vamos a intentar estar lo máximo despiertos posibles para que nos lleve lo mínimo posible. Venga, vamos a ir terminando ya con las últimas que te quiero compartir, 6, 7 y 8, que le vamos a dar un poquito más de caña, de rapidez. Juicio. Cuando estás en el juicio y en la crítica, estás en el ego. Si estás juzgando a la gente y criticando, estás en el ego. Si estás en la compasión y en la comprensión, estás en el ser. Y aquí, insisto otra vez, tenemos que estar despiertos. Cuando nos damos cuenta que estamos juzgando a alguien, simplemente observamos sin culparnos, ¿eh? Porque si estamos juzgando y nos culpamos, es el ego culpando una manifestación del ego, ¿sí? En cambio, si yo me doy cuenta que estoy juzgando y simplemente digo gracias por darme cuenta, estoy en el ser. Porque si no estoy metiendo juicio por encima de juicio. Imagínate que yo estoy juzgando a alguien, veo a alguien y a mi ego no le gusta lo que hace y empiezo en un proceso de juicio. Mira, porque aquella persona, fíjate, no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues si yo a ese juicio me digo a mí mismo, fíjate Javier, es que siendo maestro de Reiki, dando estas enseñanzas, encima estás juzgando. ¿Qué hago?
dejo de juzgar a otro y me empiezo a juzgar a mí. Por lo tanto, es ego con más ego encima. En cambio, si digo, vale, sí, Javier, gracias por darme cuenta. Gracias por darme cuenta que en ese momento estaba activado el ego en mí. Gracias, gracias, gracias. En el momento que hago eso, ya se ha ido el ego, ya está entrando la esencia, está entrando el ser. Por lo tanto, no intentemos pasar del ego a la esencia con más ego. No intentemos pasar del ego a la esencia con más juicio, sino simplemente con compasión y con comprensión. Venga, 7. Cuando tienes el foco en la queja, estás en el ego. Cuando te estás quejando de las cosas, estás en el ego. Y cuando estás agradeciendo, estás en tu esencia, en el ser. 8. Cuando estás en la envidia, estás en el ego. Cuando estás en la admiración, estás en el ser. Si tú ves a alguien y hay una mínima envidia, ya no envidia grande, sino te sienta mal, un poco mal aunque sea, que esté consiguiendo cosas importantes en la vida que a lo mejor tú todavía no las has hecho, estás en el ego. En cambio, si lo admiras, estás en el ser. Bueno, chicos, chicas, lo he dado todo como cada día. Decirte lo que te decía al principio, estamos en la segunda quincena, estamos empezando la segunda quincena de junio de 2022. Las plazas están cubiertas para nivel 1, nivel 2, nivel terapeuta de la escuela Reiki en tu vida. Puedes hacerlo de cualquier parte del mundo, pero ahora el mes de junio están cubiertas. Te voy a dejar el enlace para que puedas ver cómo reservar plaza, cómo hacerte con plaza para la siguiente convocatoria, porque ahora, como te digo, no podemos dejar entrar a nadie más. Esta formación te puedo asegurar que si te la tomas en serio y lo complementas además con todas las enseñanzas que te estoy dando, te va a transformar la vida sin ninguna duda. Así que ahí lo puedes ver. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, que es www.reikientuvida.com. Recuerda que te digo que el Reiki no es únicamente una técnica de imposición de manos, sino es un profundo camino de despertar espiritual. Por eso te lo entrego de una manera súper rigurosa. Yo te digo que cualquier manera de enseñar Reiki desde el corazón es buena, pero es cierto que hay formaciones mucho más rigurosas y mucho más profundas que otras. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿es lo mismo que me formen Reiki aquí o allá? Bueno, es igual que escoger un nutricionista. ¿Es lo mismo escoger un nutricionista que otro? No, hay diferencias. Por lo tanto, tú tienes que ir a donde el corazón te lleve, independientemente de todo, a donde el corazón te lleve. Y no dejes limitarte ni por la distancia, si está muy lejos, tienes la posibilidad de hacer la formación online. No dejes tampoco limitarte porque económicamente quiero ir a alguien más barato. Transciende esas cosas, haz todo lo posible por conseguir el dinero. Incluso nosotros te estamos dando una formación súper rigurosa, de las más rigurosas del mundo, por una cantidad muy inferior al valor que te estamos dando, y además te lo dejamos pagar también hasta en diferentes mensualidades, ¿vale? Así que si tú realmente sientes que esta formación es para ti, no pospongas. Ves a la página que te he dicho, www.reikientuvida.com, y asegura tu plaza también para la siguiente convocatoria, porque como te digo, con esta ya están totalmente cubiertas. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.